Yo les decía a ustedes en el picadito de noticias que es bastante difícil el mundo árabe. Es difícil, y reitero lo que dije, por la distancia por un lado, pero fundamentalmente por la cultura, por la religión, por los modos de vida, por su historia, básicamente. Podríamos decir que ISIS es el Islam, pero también podríamos decir ISIS es el peor enemigo del Islam. En medio de las atrocidades cometidas por este grupo ultra extremista, que insisto, ya casi todos deben estar enterados, pero hoy en 3 lugares puntuales de Bruselas, la capital de Bélgica, produjeron estos ataques inmolatorios por los cuales los causantes se inmolan con los cinturones que usan para esta atrocidad. Por fortuna, 3 de esos cinturones no explotaron, porque evidentemente su poder de fuego, su poder de expansión es tremenda, terrorífica, lo que podría haber cobrado la vida de más personas. Sobre todo en el aeropuerto, en la parte del check-in de la empresa norteamericana American Airlines. También muy cercano a la sede del gobierno de la Comunidad Económica Europea, que tiene justamente su sede, su capital, Bruselas. Allí está, podríamos decir, la capital de la Comunidad Económica Europea. Y luego en la zona de embajadas. Es decir, si tomamos estos ejemplos, ISIS pretende con esto atacar el núcleo central del mundo libre. Por supuesto, esta es una expresión de alguien que vive en el mundo libre y que quiere, desea, anhela que sigamos viviendo en un mundo libre, con todas las contradicciones que esto implica, todas, porque las tiene y muchísimas. Pero yo elijo permanentemente la libertad. Este desarrollo de ISIS se produce también como una consecuencia de la crisis de los refugiados y también se renuevan los prejuicios y los mitos sobre la violencia con la fe musulmana. Y habría que preguntarse cuál es la relación entre el autodenominado Estado Islámico y esa religión. Entonces allí comienza a plantearse un tema, ¿no? ¿Cómo entendemos a la yihad y la mal llamada Guerra Santa a través de la comprensión de este fenómeno islámico que afecta a todo el mundo? No nos olvidemos de las terribles decapitaciones. Ayer hablamos de eso, ¿no? Ayer. De una escena de una plaza con decapitaciones de 5 personas. Persecuciones a los cristianos, expulsiones masivas de chiitas. Y esto casi como si fuera un espectáculo. Cabría preguntarse también si todo musulmán es árabe y si todo árabe es musulmán, porque hay una mezcla de todo un poco, ¿no? Entender el Islam es una tarea muy, pero muy compleja. Es religión, es cultura, es lengua. Son diferencias realmente muy importantes. No solo estas diferencias son en la práctica religiosa. ¿Y qué ocurrió en el último tiempo? Cuando se produce la llamada primavera árabe, ahí se produce como una suerte de desgranamiento de los países árabes. Y esto ha llevado en estos últimos tiempos a que los grupos más extremistas, por ejemplo, coparan parte de Siria y parte de Irak. Y desde allí, desde ese lugar, donde han sido muy combatidos en los últimos tiempos y han perdido innumerables batallas, porque obviamente el potencial del llamado mundo occidental frente al potencial de ellos es infinitamente mayor, solo que conocen el terreno y las guerras de las
de las infanterías son mucho más difíciles que la guerra con los aviones y las bombas. Si se tratara de eso, ya esta parte del mundo habría desaparecido, cosa que evidentemente tampoco Occidente quiere hacer, porque no se quiere cargar a una invasión de estas características con muertes masivas. Bueno, ya de eso la historia de la humanidad tiene muchas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como contrapartida a todas las batallas que le está planteando Occidente, con la NATO, con la Comunidad Económica Europea, o con la Comunidad Europea en su conjunto, militarmente hablando, le han producido muchísimas bajas, muchísimos impactos. Esta es una de las reacciones de tono un poco desesperado, dicen los analistas internacionales, para mostrar que siguen presentes. Y atacan justamente al punto neurálgico de Europa, representado por la capital de Bélgica, donde funciona, insisto, el propio Parlamento Europeo. Y también atacan a una línea aérea norteamericana, porque en el fondo de la cuestión siguen tomando a Estados Unidos como su enemigo más frontal. Entonces, estas cuestiones que hablábamos hace un rato, de la logística, de los protocolos de seguridad que emplea el presidente de los Estados Unidos cuando viaja a través del mundo, en este caso puntual a Cuba y a la Argentina, imagínense cómo estarán pensando justamente que el alejamiento del presidente de los Estados Unidos de su país es evidente que lo coloca en un nivel de vulnerabilidad bastante mayor al que puede tener en los propios Estados Unidos, pese al famoso 11N, ¿no?, donde produjeron ese enorme impacto en la ciudad ícono de los Estados Unidos, y también al propio gobierno de los Estados Unidos. Pero la cuestión básicamente es esta: el ISIS es una deformación, una derivación de Al-Qaeda, que era, no se olviden ustedes que cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas, básicamente Estados Unidos lanza un ataque para la exterminación de Al-Qaeda y logra desarticularla en su mayoría. Quedan pequeñas células que se reconvierten en el ISIS. ¿Cómo actúan estas células? Se les llama células dormidas. Son árabes que andan esparcidos por el mundo, se establecen en un lugar, desarrollan un comercio, una actividad, son profesionales, en fin. El mundo los recibe y se establece como una suerte de residencia confiable. Un día, esa célula que está dormida despierta y se producen estos acontecimientos. La semana anterior habían detenido justamente en Bélgica al cabecilla, al responsable del ataque a París en noviembre pasado. Es decir, todos los países del mundo hoy son eventualmente blancos móviles del ISIS. Ninguno está exento de ellos, salvo los propios, ¿no? Pero quiero decir, ni el mundo, ni la Comunidad Económica Europea, ni ninguno de los otros países del mundo, incluidos los africanos, pueden estar, digamos, a salvo de este tipo de ataques. En tanto y en cuanto esto represente un logro y un impacto internacional fuerte, pueden atacar la Embajada de Estados Unidos en cualquier país del mundo. De hecho, los Estados Unidos en los últimos tiempos han reforzado sensiblemente sus mecanismos de defensa. Por eso, cuando uno dice, y me voy del tema, pero lo traigo a colación porque tiene mucho que ver, cuando hay mucha hambre en el mundo, pensemos en cuánto se mitigaría ese hambre si realmente las fuerzas bélicas del mundo se depusieran como resultado de una paz mundial. Seguramente terminaríamos con el hambre del mundo en muy poquito tiempo, pero por el momento son más importantes las balas que la manteca.